Perfecto, pues pasados estos minutos de cortesía iniciales y sabiendo que la gente se va a unir poco a poco en los próximos minutos, vamos a empezar esta sesión que tenemos muchísimas ganas de presentaros y de verdad con mucha ilusión. En primer lugar, como no podría ser de otra forma, vamos a presentarnos y es que tenemos la posibilidad o la gran suerte de poder contar con todo lo que es la ayuda de la Consejería de Trabajo en la Embajada Española en Estados Unidos y básicamente el tema que vamos a abordar en la sesión de hoy es relacionado con temas de la seguridad social, con diferentes bloques. Pero permitidme antes que nada y de hacer hincapié, dando paso también a Pilar, que va a ser nuestra panelista y la persona que nos explique en profundidad todo, un par de cosas que son importantes en cuanto a ¿por qué estamos aquí y quién somos? En primer lugar, dejadme presentar. Mi nombre es José Espinosa. Tengo la suerte de presidir la Spanish Association del Pacific Northwest. Básicamente es una asociación que ha sido creada ya hace ya muchos años con el objetivo, al igual como tantas asociaciones en Estados Unidos, con el objetivo de unir y de unificar todas las presencias que tenemos en este país y sobre todo de crear un vínculo importante con España. Y desde esa perspectiva tuvimos la posibilidad de contar con toda la suerte que nos permite, ¿no? La conexión con la parte del ministerio y poder hacer una charla como va a ser hoy. Os voy a explicar un poco la mecánica y cómo vamos a funcionar. En primer lugar, quiero que sepáis que al ser un número tan elevado, vamos a poner a todo el mundo en mute, porque al final sería imposible. Entonces, quiero explicaros la dinámica de cómo va a funcionar. Vamos a tener bloques. Vamos a tener diferentes bloques. Un bloque va a ser el primero de la Seguridad Social Española, después hablaremos de asistencia sanitaria, después hablaremos de desempleo, van a ser bloques extensos. Entonces, os voy a comentar 3 o 4 normas para que el funcionamiento sea óptimo. La primera norma es sencilla y es, al final de cada bloque, vamos a dar la posibilidad de que cualquiera de vosotros lance aquellas preguntas que considere. Muchos ya sois familiares en cómo funciona Zoom como plataforma, pero quiero que sepáis que como ya lo estáis utilizando a día de hoy, en la parte de abajo, en Q&A, Questions and Answers, ahí lo que tenéis es la posibilidad de lanzar todo tipo de preguntas en el bloque en la que estamos trabajando. Esto nos va a permitir que al final de cada bloque, cuando Pilar haya terminado, podamos contestar de forma ordenada y correcta todas las preguntas. Esa es la primera parte que quiero que tengamos en consideración. Después, quiero también explicaros que cabe la posibilidad de que como la casuística es tan elevada, existan un montón de preguntas que no seamos capaces de absorber, que no seamos capaces de contestar. Esto ha pasado en otras sesiones que se han hecho y entonces en la mecánica sería pues tener otra sesión incluso que podríamos tener solo para questions and answers específicamente para ese tipo de situaciones, porque evidentemente la casuística es enorme. Y finalmente ya no para enrollarme más, quiero que simplemente que sepáis que vamos a intentar hacerlo lo más interactivo posible, pero para que todo el mundo tenga una eficiencia a nivel de audio óptima y que realmente todos nos podamos sentir a gusto. Ya sin más dilación, lo que voy a hacer es voy a dar paso a Pilar, no sin antes introducirla, porque para mí es un gran placer poder hacerlo. Ella es secretaria general de la Consejería de Trabajo y de la Embajada desde el año 2017. Es funcionaria del Estado, de la Administración de Seguridad Social y, bueno, pues tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de la seguridad social. Y en este meeting en particular hemos querido pues, que sea lo más práctico y útil basado en el feedback que vosotros nos habéis dado. Entonces, sin más dilación, Pilar, todo tuyo. Muchas gracias, José. Bueno, muchas gracias a todos por estar en esta charla y muchas gracias a Ángel de la Embajada de España, que es el que se encarga de la parte técnica de esta charla. Bien, si la tecnología me lo permite, ahí va. Bien, yo soy la secretaria general de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Esta consejería depende de 2 ministerios en España. Por una parte, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y por otra parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Nosotros nos encontramos en Washington, en la Embajada de España, ese es el edificio. Y bueno, antes de comenzar la charla, sí que os invito y os animo a que nos sigáis en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Os lo recomiendo porque intentamos ser activos y sobre todo
postear o publicar cuestiones que son de interés para la comunidad española aquí en Estados Unidos, en las materias que nos competen, que son pues, seguridad social, desempleo, migraciones y bueno, asistencia sanitaria hasta cierto punto, y ya lo explicaré un poquito más adelante. Bien, son 3 bloques, como ha dicho José, de los que voy a hablar en esta presentación. Un primer bloque en el que voy a contar brevemente cómo es la Seguridad Social española y, sobre todo, la parte que más os interesa a vosotros, qué es lo que pasa con esas cotizaciones que hemos pagado a la Seguridad Social española cuando venimos a trabajar aquí. ¿Sirven o no sirven? ¿Qué pasa con esas cotizaciones que estamos pagando aquí? ¿Sirven para mis pensiones en España o no? Todo esto que al final es un poquito complicado. El siguiente bloque daré unas pinceladas muy básicas sobre la asistencia sanitaria cuando viajáis temporalmente a España. ¿Qué pasa? ¿Tenéis o no tenéis derecho? ¿En qué condiciones? Y por último, hablaré de la prestación por desempleo cuando retornamos a España. Quizás esto todavía queda un poco lejos, pero bueno, no está de más saber que bueno, se puede tener una prestación por desempleo contributivo o no contributivo si se cumple una serie de requisitos. Bien, pues vamos a comenzar con el primer bloque, la Seguridad Social española. La Seguridad Social española tiene una acción protectora muy amplia. Esa acción protectora incluye un gran número de subsidios en cantidades a tanto alzado, prestaciones económicas. Entendemos en la consejería que lo que más interesa a la comunidad española en Estados Unidos normalmente son las prestaciones económicas, en concreto la jubilación, y por eso bueno, me voy a detener un poquito más en la jubilación en las siguientes diapositivas. Pero antes quiero que sepáis que dentro de esa acción protectora hay, digamos, 3 grandes bloques cuando hablamos de pensiones. En primer lugar, la jubilación, ya lo he comentado, me extenderé más adelante. En segundo lugar, tenemos las pensiones por muerte y supervivencia, que, aunque con ese nombre no resulte conocido, sí son las famosas pensiones de viudedad, orfandad y en favor de familiares. En este caso, se tiene derecho a estas prestaciones cuando el titular del derecho fallece. En ese caso, los beneficiarios, las personas familiares que cumplen unos determinados requisitos, pueden tener derecho a una prestación económica. Y por último, las pensiones de incapacidad permanente. Cuando el titular del derecho se le reconoce una discapacidad por unos equipos de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiendo de ese grado de discapacidad, se puede tener derecho desde una cantidad a tanto alzado hasta una pensión denominada gran invalidez con una cuantía considerablemente alta, ¿vale? Entonces, bueno, a grandes rasgos, esta es la acción protectora más importante del sistema de seguridad social. En esta presentación, antes de pasar a la siguiente pantalla, quiero aclarar que yo lo que voy a hablar aquí es todo el nivel contributivo. Es decir, ¿qué es esto del nivel contributivo? Bueno, pues cuando nosotros contribuimos al sistema de seguridad social español, adquirimos unos derechos. Y si se cumplen otra serie de requisitos, tenemos derecho a prestaciones. No voy a hablar del sistema asistencial, que no depende de las contribuciones que se hagan al sistema de seguridad social, sino del nivel de rentas y quizás otros requisitos. Por lo tanto, en esta parte, cuando hablo de prestaciones, son siempre contributivas, depende de lo que el trabajador contribuya a la seguridad social española y, por tanto, no depende de las nacionalidades. Una persona que cotiza a la seguridad social española tendrá o adquirirá unos derechos y esos derechos son suyos con independencia de la nacionalidad, ¿vale? Por tanto, vamos con la siguiente diapositiva y ya de lleno en la pensión de jubilación. Como todas las prestaciones económicas de la seguridad social, en concreto las pensiones, es necesario cumplir unos requisitos. Para la pensión de jubilación, los requisitos los estáis viendo en pantalla, son 2 y el segundo es doble. El primero, el obvio, la edad. Hay que alcanzar una edad ordinaria para poder jubilarte. Antes no se puede. En el 2021 veis ahí que se está exigiendo 66 años. ¿Vale? Es verdad que si tienes unas largas carreras de cotización a la Seguridad Social española, puedes jubilarte con 65 años, solo cuando hayas cotizado más de 37 años y 3 meses en el 2021. ¿Qué pasa? Que hago hincapié en que todo esto es para el año 2021 porque nos encontramos en un periodo transitorio, lo que significa que cada año se va modificando esta edad y estas cotizaciones exigidas para los 65 años de edad.
porque se aprobó una ley en el 2011 en el que se modificaba los requisitos y el cálculo de las pensiones, y hasta que entre en vigor la totalidad de esa ley estamos en ese periodo transitorio. A efectos de la edad de jubilación, ¿cuándo termina este periodo transitorio? En el 2027. A partir del 2027, toda aquella persona que solicite la pensión de jubilación a partir del 2027 se exigirán 67 años de edad, ¿vale? A menos que se tenga más de 38 años y medios cotizados a la Seguridad Social Española, y en ese caso te podrás jubilar a los 65 años sin ningún tipo de penalización. Bien, ese es el primer requisito. Y aquí no voy a entrar en más explicación porque el tiempo es muy breve, pero que sepáis que, claro, hay jubilaciones anticipadas, jubilaciones activas, jubilaciones parciales. De hecho, en Seguridad Social ahora mismo consideramos que es una jubilación a la carta por la cantidad de tipos de jubilaciones que hay, pero vamos a hablar aquí de la jubilación más general, la genérica, ¿no? Evidentemente, para que quede claro, las jubilaciones anticipadas siempre tienen una penalización en la pensión. Es decir, que si tú te jubilas anticipadamente y solo 2 años antes de la jubilación ordinaria, tu pensión sufrirá una minoración con coeficientes reductores, ¿vale? Bien, segundo requisito, hay que cotizar a la Seguridad Social Española. Hay que cotizar un mínimo de 15 años. Si no cotizas esos años, no te puedes jubilar, no tienes derecho a una pensión española. Pero es que además es necesario que por lo menos 2 años los cotices dentro de los últimos 15 a contar desde el momento en que se solicita la pensión. Ahí en la diapositiva veis que pone hecho causante. Realmente el hecho causante deriva en diferentes situaciones, pero vamos a entender una vez más que ese hecho causante es, con carácter general, la edad ordinaria de jubilación. Pues bien, este requisito lo que te exige es que 2 años tienen que ser antes de los 15 años antes de solicitar la pensión. Si no se cumple este requisito, aunque hayas trabajado 30 años, no tienes derecho a la pensión de jubilación. Por lo tanto, hay que cumplir con los 2 requisitos a la vez. Y ya nos exigen más requisitos, ¿vale? Una vez que se tiene derecho a la pensión de jubilación, bueno, pues se procede al cálculo. ¿Cómo se calcula? Pues todas las pensiones de la Seguridad Social Española se le aplica un porcentaje a una base reguladora. ¿Cómo se calcula la base reguladora? Bien, pues las bases reguladoras se tienen en cuenta las bases de cotización de los últimos 24 años anteriores al momento de solicitud de la pensión. ¿Y qué es una base de cotización? Bueno, pues la base de cotización viene definida en la Ley General de la Seguridad Social de una forma muy minuciosa y es una definición enorme porque viene contemplado todos los conceptos retributivos a los que están incluidos en ese cálculo. Vamos a entender una vez más, con carácter general, que la base de cotización es la suma de todas tus retribuciones. Por lo tanto, si cogéis una nómina española, veréis que tenéis un desglose de vuestros conceptos retributivos y a continuación hay una parte en la que se especifica lo que se contribuye a Hacienda, el IRPF, y lo que se contribuye a la Seguridad Social y a la prestación por desempleo. Y no tienen nada que ver. Bien, pues si observáis la parte correspondiente a las cotizaciones a la Seguridad Social, utilizan una base de cotización. Esa base de cotización normalmente es la suma de todas las retribuciones que estáis percibiendo. A esa base de cotización se le aplica un porcentaje. Si estáis en el régimen general, veréis que es el 4,7%. Y eso, el 4,7% de esa base de cotización, es lo que mensualmente estáis contribuyendo a la Seguridad Social Española. Pues bien, para calcular esa base reguladora para la pensión de jubilación y otras pensiones, se utilizan esas bases de cotización. En el caso de la jubilación, los 24 años anteriores. Esto es para el 2021. Otra vez estamos en ese periodo transitorio. La diferencia es que el próximo año finaliza ese periodo transitorio. A partir del próximo año se exigen 25 años. Y esa es la normativa actual. Claro, si la normativa cambia, pues bueno, habrá que estar a lo que la normativa establezca en cada momento. Pero en principio, y lleva ya muchísimos años en los que muchísimos años, se ha subido de 23 años a 25 en un periodo transitorio de muchos años, pero a partir del próximo año se exigen 25 años de cotizaciones, ¿vale? El porcentaje. Bien, pues el porcentaje en la pensión de jubilación varía en función
de los años cotizados. Por lo tanto, cuanto más se contribuye a la Seguridad Social española, mayor será el porcentaje. Si hemos contribuido solamente 15 años, se tendrá derecho a un 50%. Así progresivamente hasta llegar al 100%. Y si se cotiza o se trabaja más allá de la edad ordinaria de jubilación, se puede alcanzar más del 100% de la jubilación, de la base reguladora, ¿vale? Entonces, ese porcentaje hay que calcularlo en función de unos módulos. Y no voy a entrar en más porque es un poquito complejo, pero hay que entender que cuanto más cotices al sistema, mayor será el porcentaje. Bien, esta es la explicación básica que doy para la pensión de jubilación, para poder entender ahora qué es lo que pasa cuando, bueno, pues emigramos, vamos a otro país y no sabemos cómo afecta eso a nuestras pensiones, en concreto nuestra pensión de jubilación, que es siempre lo que preguntáis en la consejería. Bueno, pues en Estados Unidos hay un convenio bilateral de seguridad social entre España y Estados Unidos. Ese convenio bilateral, si se cumplen los requisitos que os voy a comentar ahora, puede utilizarse las cotizaciones de ambos países para tener derecho a una pensión española o estadounidense. Vamos por partes. Bien, ¿cuándo se aplicará este convenio bilateral? Pues se aplica cuando el trabajador está sometido a las legislaciones de ambos países, lo que significa que en España el trabajador cotiza a la Seguridad Social española o ha cotizado a la Seguridad Social española y aquí en Estados Unidos el trabajador está cotizando a la Seguridad Social americana. ¿Vale? Y cuidado con esto, porque no todo el mundo cotiza a la Seguridad Social americana. La casuística, bueno, pues es amplia. Lo normal, sí, es que se cotiza a la Seguridad Social americana, pero hay determinados colectivos que no lo hacen, que cotizan a un plan estatal. Ese plan estatal es realmente la contratación con una empresa privada o cotizan a fondos privados, el 401k, por ejemplo. Entonces, tenéis que comprobar en vuestra nómina a quién estáis pagando, a quién estáis cotizando. En la parte correspondiente a contribuciones, veréis que hay un apartado que pone contribuciones, por ejemplo, a FICA, que es la ley que regula las contribuciones a la Seguridad Social Americana, Federal Insurance Contribution Act. Entonces, eso quiere decir que sí, que estáis cotizando a la Seguridad Social Americana. O bien puede poner contribuciones a OASDI, que es el Fondo para Ancianidad y Discapacidad de la Seguridad Social Americana. O simplemente pone contribuciones a la Seguridad Social Americana. ¿Vale? Entonces, a veces es un poquito difícil entender o averiguar si estáis cotizando a la Seguridad Social Americana, pero aquí están las tres pistas que de una forma u otra van a aparecer. Para hacer un poquito esto más interactivo y sobre todo también para poderte dar tiempo que puedas beber un vasito de agua y demás, y es un apunte porque creo que muchos de los que están aquí ya lo saben, pero si no voy a hacer mi pequeñita aportación, y es que si lleváis trabajando aquí en Estados Unidos durante ya un periodo de tiempo, existe la fórmula sencillísima de poder entrar en la página del Social Security, darte de alta y registrarte con tus datos correspondientes, y una vez eso puedes descargar, en este caso, exactamente cuáles son los puntos que tienes a nivel de Social Security actuales y la parte que has cotizado en cada uno de ellos. Es información pública, se actualiza cada trimestre, que es la parte de información que vosotros tenéis, y al final eso es una suma de puntos, pero que basado en la pregunta que tú estabas lanzando, Pilar, para saber dónde estás cotizando en cada mismo momento, podéis saber qué puntos tenéis como Social Security americana en tiempo real con la página del Social Security de Estados Unidos. Efectivamente, efectivamente. Y si no tenéis puntos, es que no estás cotizando a la Seguridad Exacto. Social Americana. Es un ¿vale? buen punto. Entonces, ahí ya lo tenéis claro. Bien, por lo tanto, tenéis que saber si estáis cotizando a un sistema de previsión social federal, que es el de la Social Security Administration, para poder aplicar este convenio bilateral. Pero además, ¿vale? Este convenio bilateral solo se va a aplicar en los casos en los que no se cumplan los requisitos que establece la legislación española o americana para tener derecho a una pensión o a una prestación económica incluidas en el campo de aplicación del convenio bilateral. Por ejemplo, si no cumplimos con los requisitos que he mencionado anteriormente de la pensión de jubilación, ¿vale? No hemos cotizado lo suficiente,
entonces se aplica el convenio bilateral. Si no se tienen los requisitos establecidos en la Seguridad Social Americana para tener derecho a la pensión de jubilación, que es básico porque solamente te exigen 40 quarters, es decir, 10 años contribuidos a la Seguridad Social Americana, ¿vale? Obviamente también la edad, pero bueno, hablamos de cotizaciones. Si no tienes esas cotizaciones, entonces sí se puede aplicar este convenio bilateral. No es una cuestión que elijamos los solicitantes de pensión, los interesados. Es una cuestión que se determina si se cumplen o no con estos requisitos, ¿vale? Bien, supongamos que se cumplen con los requisitos. ¿Cómo funciona el convenio bilateral? Pues se totalizan los periodos, pero solamente aquellos periodos de cotizaciones que no estén superpuestos. Es decir, que se tiene en cuenta todo lo que has contribuido a España y todo lo que contribuyes a Estados Unidos. Pero si en algún momento hay contribuciones a ambos sistemas a la vez, entonces solamente se tiene en cuenta el que beneficie al interesado, ¿vale? Lo que pasa es que cada administración pagará en función del tiempo, bueno, se prorrateará. En el caso de España se pagará la pensión en función del tiempo trabajado en España. Bien, esto es bastante información, me consta. Vamos con los ejemplos para terminar de entenderlo o empezar a entenderlo. Bien, supongamos que tenemos este ejemplo. Yo trabajo 10 años en España, cotizo a la Seguridad Social española, ¿vale? Y decido emigrar, me vengo a Estados Unidos y cotizo hoy, vaya, tengo todas las pantallas, creo que son 5 años, he puesto ahí. Correcto. 5 años, bien. Y cotizo 5 años a la Seguridad Social americana, ¿vale? Y ya está, esa es mi vida laboral. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay que analizar desde 2 puntos de vista, 2 perspectivas. Primero la española y luego la americana. Vamos con la española. Si solamente he trabajado 10 años, no cumplo absolutamente ninguno de los requisitos que se exigen para la pensión de jubilación. Por lo tanto, aquí queda claro que en principio el funcionario de turno que tenga mi expediente de solicitud de jubilación se pondrá en contacto con la administración americana y pedirá mi expediente, porque lo que tenemos que hacer cuando vamos a solicitar la pensión simplemente es rellenar un formulario y ese formulario ya consta, tenemos que determinar los países donde hemos trabajado. Entonces, en España, los funcionarios cuando vean que yo he trabajado en Estados Unidos, llaman a la administración estadounidense y la administración estadounidense reporta o envía el expediente americano a España. Y entonces es cuando dice, pues sí, esta señora ha trabajado además 5 años en Estados Unidos. Vamos a suponer que además esos 5 años son mis últimos 5 años de la vida laboral, ¿vale? Entonces, ya sí que cumpliría con todos los requisitos. Tengo en total 15 años cotizados, ¿vale? Y además 2 años dentro de los últimos 15 antes de solicitar la pensión. Por lo tanto, yo tendría derecho a una pensión española. Según la norma española, la Ley General de la Seguridad Social, que es lo que os he comentado en una diapositiva anterior, se calcula la pensión y supongamos que me corresponde 700 euros al mes. Bien, con este convenio bilateral en el que he conseguido una pensión gracias a la totalización de los periodos, ahora lo que tengo que hacer es prorratearla, porque la administración española solo me va a pagar en función del tiempo trabajado en España. Por lo tanto, si aquí he trabajado 10 años de 15, que es toda mi vida laboral, se hace la proporción correspondiente y al final España me paga 467 euros al mes, ¿vale? Y eso es compatible con todas las rentas. Es un derecho adquirido y por tanto de una pensión contributiva y por tanto es compatible con todas las rentas de capital, alquileres, otras pensiones, todo tipo de rentas, ¿vale? ¿Qué pasa con la pensión americana? Bueno, pues ya tenemos nuestra pensión solicitada y reconocida en España. Vamos a ver si tenemos derecho, o tengo derecho en mi caso, a una pensión americana. Bueno, pues cuando llegue la edad ordinaria de jubilación en Estados Unidos, me dirijo a una oficina de la Seguridad Social americana, relleno y entrego el formulario correspondiente. Determino que he trabajado en España durante estos 10 años y de la misma forma la persona que va a resolver mi expediente se pone en contacto con la administración española y España remite mi expediente a Estados Unidos. Por lo tanto, yo no tengo que aportar ningún tipo de documentación, ni vida laboral, ni justificación de empresas, ni nada de nada. Todo está informatizado, ¿vale? Y la persona de la Seguridad Social Americana que resuelva mi pensión comprueba
si realmente cumplo con los requisitos. Bueno, me he ido un poquito más allá. Es que he dado por hecho que con 5 años cotizados a la Seguridad Social Americana, yo no tengo derecho a una pensión americana de acuerdo con la normativa americana. Por lo tanto, efectivamente, se aplica el convenio bilateral, el funcionario o la persona que esté resolviendo mi expediente se pone en contacto con España, le reporta a mi expediente español y entonces totaliza, con 15 años se tiene derecho en Estados Unidos a una pensión americana y por tanto se procede al cálculo de la pensión de acuerdo con las normas americanas. Voy Y, a suponer que y Pilar, Estados Unidos... Pilar, Dime. déjame, porque es que esa parte que vas a entrar ahora, justamente la que vas a entrar ahora, es la que hemos recibido todo el feedback de gente específicamente preguntando ahí. Y ahora vamos a hacerlo un poquito interactivo, si te parece bien, y te lanzo preguntas que van relacionadas y así para la gente creo que le va a resultar mucho más fácil. A mí nada más llegar a Estados Unidos hace más de 3 años. Ah, Espera. Déjame, aunque sea terminar por esta supuesto. diapositiva y me haces todas las preguntas que tú quieras. Pero Venga. déjame terminar esta diapositiva que tengo que decir una cosa muy importante, ¿vale? Antes de proceder a las preguntas, que a lo mejor resuelve algunas cuestiones que están en tu mente. Mira, entonces, tengo 700 euros al mes, ¿vale? Con las normas americanas, ¿vale? Me corresponde 700 dólares al mes. Bien, se procede al prorrateo de la pensión según las normas americanas, que no son las mismas normas que la legislación española. Y yo supongo que con esas normas me corresponden 300 euros al mes. Bien, bueno, pues esos 300 euros al mes me los paga la administración estadounidense. Y esta pensión, en concreto esta pensión americana, es compatible solo con la pensión española que se ha calculado de acuerdo con las reglas del convenio. Porque anualmente la Seguridad Social americana te pide una declaración de rentas. Y en esa declaración de rentas puede que tengas derecho a una pensión o un fondo 401k, puede que tengas derecho a una pensión privada de un plan estatal, puede que tengas otro tipo de rentas de inversiones, de lo que sea. Eso afecta a la pensión americana, ¿vale? Pero la pensión española, que en este caso se ha calculado con el convenio, no se considera una renta para minorar la pensión americana. Es decir, que son totalmente compatibles ambas pensiones. Y ahora sí, pregúntame. Perdona, lo último que quería es No, interrumpir. no, Sobre no todo te es porque preocupes. esta casuística nos la han lanzado por activa y por pasiva y creo que encaja perfectamente con la siguiente slide que tú tienes. Nada más venir a Estados Unidos hace más de 3 años, lo que ocurría normalmente es, me dijeron, mira, la clave como para maximizar en el mundo americano las dos pensiones es como mínimo estar 10 años en Estados Unidos, porque eso te va a dar como 40 puntos, al final eso se mide de forma trimestral y esto en el mejor de los casos te va a permitir si realmente tienes esos años trabajados, poder cobrar la pura pensión americana y después, si cualificas, también cobrar la pura pensión española en el caso de cualifiques. ¿Podrías, por favor, explicaros, aunque sé que no es tu cometido, el cometido es la parte de España y sé que te estoy robando esta pregunta, ¿podrías explicar un poco qué es eso de la forma de sumar por una serie de puntos por cada trimestre en la pensión americana? ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, vamos a ver. Mis competencias efectivamente son Ya lo sé. legislación Te he española. Yo robado, la te he legislación robado. la legislación americana la controlo, bueno, a modo de curiosidad. No sé con detalle cómo se calculan las pensiones en Estados Unidos. Dependen del salario, ¿vale? Tienen en cuenta el salario y toda tu vida laboral. Pero es decir, que una cosa son los requisitos y otra cosa es el cálculo de la pensión. Como requisito te exigen 40 quarters, se mide por trimestres. Evidentemente, 40 quarters suponen 10 años, ¿vale? Entonces, si tú tienes 10 años, ya tienes derecho a la pensión de jubilación. ¿Cómo se calcula esa pensión de jubilación? Bueno, pues es ahí donde yo no puedo dar una explicación extensa, porque sé que se tiene en cuenta toda la vida laboral. Es decir, tienen en cuenta todas las cotizaciones que has ido contribuyendo durante todos los salarios, sí, las cotizaciones por las que has contribuido a la Seguridad Social americana. Y hasta ahí te puedo decir, porque Perfecto. realmente
pero no es muy complicado, ¿eh? Yo lo leí en su momento y la verdad es que no es complicado. De hecho, en la página web de la Seguridad Social Americana viene. Es más, no sé si incluso si pedís un statement de la Seguridad Social, te hace un resumen de cómo calcular la pensión, pero no es complicado. Casi diría yo que es bastante más complicado calcular una pensión española por la casuística que hay y porque el calcular la base reguladora es un sumatorio que hay que hacer las actualizaciones del IPC, tener en cuenta unos pequeños detalles y luego el porcentaje va por módulos y bueno, hay que tener más que nada cuidado con los años que se has cotizado y bueno, al final si no tienes un Excel no es fácil No hacerlo, te ¿vale? atraco más. Adelante, seguimos. Bueno, pues este es el primer caso. Quiero poner otro caso, ¿vale? Digamos que el inverso. A ver, vamos a suponer que, a ver, un momento que no veo, 10 años, sí, es que no veía con las pantallas. Que estoy trabajando aquí en Estados Unidos 10 años y decido volverme a España y bueno, pues en España trabajo los 25 años y contribuyo a la Seguridad Social Española durante 25 años. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, pues en este caso es que es justo lo contrario. Por una parte, vamos a analizar el escenario español. Con 25 años cotizados a la Seguridad Social Española y siendo estos los últimos de mi vida laboral, pues cumplo con todos los requisitos. Por lo tanto, aquí no se aplica el convenio bilateral y, por tanto, no me van a servir para nada esas cotizaciones que he contribuido a la Seguridad Social Americana. ¿Vale? No sirven para nada, pero eso no quiere decir que no tengas derecho a tu pensión americana, por supuesto. ¿Vale? Entonces, en este caso, sería una pensión, como has denominado, José, pura, bueno, nacional, ¿vale? Lo vamos a denominar nacional, una pensión española nacional. Lo mismo ocurre cuando voy a analizar qué es lo que pasa con mi pensión americana. Tengo 10 años, por lo tanto, ya no se puede aplicar el convenio bilateral. Y en este caso, bueno, pues se calcula de acuerdo con la normativa y tengo derecho a una pensión americana. Estas dos pensiones, aquí hay que tener en cuenta un pequeño detalle que no ocurre en el caso anterior. Como os he dicho, la pensión americana puede sufrir una minoración si además percibes otro tipo de rentas. En este caso, la pensión española no se ha calculado con el convenio bilateral, por lo tanto, esto va a producir una minoración en la pensión americana. Se denomina, le aplican un coeficiente WEP, que es el Wind Fund Elimination Provision, y las reglas para calcular este coeficiente están, bueno, ahí en la Social Security Administration, en la página web, ¿vale? No hay que alarmarse porque tengamos un porcentaje de reducción en nuestra pensión americana, porque en toda nuestra vida laboral americana puede que estemos cotizando, además de la Seguridad Social Americana, a otro sistema de pensiones privado o tengamos inversiones. Entonces, al final, es fácil encontrarnos con que además de la pensión americana tenemos otro tipo de rentas. Por lo tanto, cuando empezamos a hacer cábalas, si me interesa o no me interesa cotizar a la Seguridad Social Española, suscribir un convenio, apurar y trabajar aquí más años para tener derecho a la pensión nacional estadounidense o al contrario en España, para que no se aplique la web, bueno, hay que verlo todo con un poquito de perspectiva. Porque lo que no vamos a hacer es intentar apurar y solicitar una pensión por convenio en España para no tener una minoración en la pensión americana, cuando a lo mejor, bueno, pues compras unas acciones, tienes unas plusvalías y resulta que tienes un año más unas rentas que generan disminución en tu pensión americana. Por lo tanto, todo esto, bueno, pues hay que mirarlo con un poquito de perspectiva, ¿vale? Bien, se acabaron los ejemplos, pero quiero hablaros de una parte del convenio que hace mención a los desplazados. Bien, cuando nuestra empresa nos desplaza a otro país, vamos a poner que nuestra empresa española nos desplaza a Estados Unidos, ¿vale? Se puede permanecer cotizando a la Seguridad Social Española durante 5 años, ¿vale? Si se presenta el modelo correspondiente en la Tesorería General de la Seguridad Social y la Tesorería te lo aprueba.
Es decir, que el convenio bilateral lo que te permite es que si vas a estar desplazado por una empresa española con filial aquí en Estados Unidos, en ese desplazamiento que es temporal, bueno, pues puedes mantener tus cotizaciones a la Seguridad Social española. Y esto puede ser conveniente porque a lo mejor por un periodo de tiempo muy corto no le interesa a la persona en concreto que se desplaza cambiar de sistema de seguridad social y le interesa seguir con cotizaciones que le van a generar derechos y por tanto mejorar la pensión que le pueda corresponder en un futuro. ¿Vale? Son 5 años con una prórroga de 2 años más. Esto para trabajadores por cuenta ajena. Para autónomos también, pero los periodos los determina la tesorería dependiendo del tipo de servicio que esté realizando el autónomo. ¿Vale? Y otra cuestión más, el teletrabajo, que sobre todo en los tiempos que corren, cada vez es más interesante tener claro qué es lo que pasa con el teletrabajo. Bien, pues supongamos que claro, que estamos en España y decidimos venirnos a teletrabajar a Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué pasa con nuestras cotizaciones? Bueno, esto puede ser un poquito complicado, pero hay que aplicar la regla general, que es que tú siempre vas a cotizar donde tengas tu ordenador, ¿vale? Es decir, que si yo me vengo a teletrabajar a Estados Unidos y en ese caso, aquí en Estados Unidos, si vengo a teletrabajar es porque tengo permiso de trabajo, un estatus que me lo permita y por tanto puedo teletrabajar aquí. Bien, aquí tienes que cotizar a la Seguridad Social americana, ¿vale? Y lo mismo a la inversa. Entonces, eso es muy sencillo, no tan sencillo el tema impositivo. Pero yo no tengo competencias en temas impositivos. Tenéis que aclararlo si vais a teletrabajar en Estados Unidos, todas estas cuestiones con la Consejería de Finanzas, porque hay que saber muy bien si hay que cotizar, si hay que contribuir, perdón, hay que pagar impuestos a España, a la IRS o cómo se hace todo esto. Pero que tengáis claro que hay que pagar cotizaciones a la Seguridad Social americana. Claro, alguno dice, hombre, pero es que, joder, si me voy una semana, ¿cómo voy a hacer eso? Claro, pues la norma no dice nada de tiempo, con lo cual, y de hecho hice una consulta a la Seguridad Social Americana y me decía short term, long term, es decir, siempre, pero no en Seguridad Social en España se entiende que al final lo que no se puede hacer es perjudicar al interesado, al trabajador. No tiene ningún sentido que te vengas a teletrabajar una semanita a Estados Unidos y tengas que cambiar el sistema de cotización a un sistema de previsión social por una semana, ¿vale? Entonces, cuando es durante mucho tiempo, es decir, más de medio año, tened claro que hay que contribuir a la seguridad social americana. Si es menos, yo haría una consulta. Si es una semana, no la hagáis, porque por una semana, evidentemente, no tiene ningún sentido que rompas tu carrera de cotización en un país, ¿vale? Bien. Quiero, antes de terminar este bloque, hablar de los convenios especiales. Los convenios especiales, que nada tiene que ver con el convenio bilateral, aunque los nombres confunden, es un instrumento que tiene la Tesorería General de la Seguridad Social para contribuir voluntariamente a la seguridad social española, ¿vale? Entonces, si tú contribuyes a un convenio de seguridad social, la acción protectora es la que estáis viendo en pantalla. Generas derechos adquiridos para todas las pensiones y, por supuesto, asistencia sanitaria. Aquí, ¿qué tipos de convenios se pueden suscribir? Bueno, pues se pueden suscribir 3, pero si cumples con los requisitos. El primero, el convenio ordinario, que, es un convenio que se puede suscribir siempre y cuando no haya pasado un año desde que te diste de baja en un régimen de la Seguridad Social y has cotizado un mínimo de 3 años en los últimos 12 años antes de darte de baja en ese régimen, ¿vale? Lo bueno de este convenio es que puedes elegir la base de cotización, es decir, la cuantía a pagar en función de lo que hayas contribuido con anterioridad a la Seguridad Social y tu grupo profesional, ¿vale? El segundo convenio que tenéis en pantalla es el convenio especial de emigrantes. Este convenio se puede solicitar o suscribir
en cualquier momento. El único requisito que te exige la Seguridad Social o la Tesorería General de la Seguridad Social es que estés trabajando. ¿Vale? Si estás trabajando, lo puedes suscribir. Lo que pasa es que este convenio se paga una cuantía fija, la tenéis en pantalla, ¿vale? Varía anualmente, normalmente, dependiendo de la orden de cotización que se aprueba normalmente a principios de año. Pero para este año es una cuantía de 686,42 euros al trimestre, se paga trimestralmente. Bien, y por último, bueno, pues hay un convenio para funcionarios o empleados de organismos internacionales que es muy similar al primer convenio, solamente que está dedicado a este colectivo y también se eligen las bases de cotización. Bien, oportunidad de suscribir o no un convenio especial. Bueno, porque es la pregunta que me hacéis siempre cuando explico estas posibilidades. Bueno, pues yo no os puedo contestar a esta pregunta porque los motivos para suscribir un convenio son variados. Dependiendo de vuestra perspectiva a futuro, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a trabajar aquí? ¿Vais a volver a España? Dependiendo de si queréis utilizarlo a modo de inversión, pues sí, voy a contribuir porque ahora mismo no me supone un grave destrozo en mi economía pagar una cuantía mensualmente y prefiero que tener una pensión española lo más alta posible, ¿vale? O a modo de seguro, voy a contribuir porque dentro de esa acción protectora del convenio especial están las prestaciones de incapacidad, las de muerte y supervivencia, y si me pasa algo, yo tengo la seguridad de que tengo una pensión para mi cónyuge, mis hijos, o en caso de que no pueda trabajar por discapacidad, una pensión de incapacidad permanente, ¿vale? Por lo tanto, los motivos son variados. Si queréis suscribirlo, nos escribís al correo electrónico de la consejería, ¿vale? Y hasta aquí la parte correspondiente a seguridad social, que es la más densa, ¿eh? Entonces, yo no sé si queréis que hagamos unas preguntitas, porque los siguientes bloques ya son un poquito más ligeritos, ¿vale? Pues Pilar, tenemos muchas preguntas y de hecho he ido sobre la marcha respondiendo a aquellas que eran básicamente cosas que ya se habían repetido en el meeting y al final me han quedado como 11, que es verdad que son muchas, pero vamos a intentar, es imposible responderlas casi de forma milimétrica o rápida, pero vamos a intentar hacerlo. Solamente deciros una cosa, no va tiempo a poder levantar la mano e interactuar de viva voz, porque somos mucha gente y hay un tiempo limitado. Entonces, lo que yo os pido, por favor, es que simplemente si tengáis cualquier pregunta, la lancéis como todos los compañeros están haciendo por escrito, porque ahora vamos a ir repasándola una a una con Pilar. Y si no da tiempo, pues lo dicho, podríamos hacer otro meeting específicamente para ello. Vamos ya directamente al lío y es, mira, Dulce García, ¿no? Me pregunta, yo quisiera saber si hay ocasión durante la charla de ver qué pasa con los hijos de los expatriados españoles cuando cumplen 18 o 24 o lo que sea. ¿Hay que hacer alguna gestión para que sigan teniendo protección sociolaboral? Gracias. Protección sociolaboral, no sé a qué te refieres, quizás lo puedes especificar un poco más, no sé si es el tema de la asistencia sanitaria, porque estoy hablando o pensión de orfandad quizás, no lo sé, quizás nos puedes especificar un poquito Exacto. más. Dulce, vuelvo a hacer la pregunta explicando un poquito más y volvemos al final contigo. Napoleón Fernández dice, tenemos 31 años cotizados en España como autónomos y seguimos cotizando en Estados Unidos y española, que entiendo que será y Seguridad Social española. ¿Podemos cobrar la pensión española viviendo en otro país y cobrar al mismo tiempo la pensión en Estados Unidos? Sí, vamos a ver, las pensiones españolas se cobran en cualquier parte del mundo, ¿vale? O sea, en cualquier parte donde residas del mundo. Y las americanas también, ¿vale? Las americanas sí que existen ciertos problemas si te vas a vivir a países conflictivos donde, no sé si es Kazajistán, bueno, pero si te vas a un país en el que no existe ningún tipo de conflicto, no hay problema. También en España ocurre lo mismo. Si hay algún país en el que existe conflicto para hacer esa transferencia al banco correspondiente, pues a lo mejor ahí encuentras dificultades. Pero puedes residir en cualquier parte del mundo y tendrás derecho a tu pensión española en el banco que tú determines. Cristina nos dice, ¿qué sucede con los estudiantes que no cotizan a la Seguridad Social americana, pero están trabajando para la universidad como Teaching, Research, Assistant?
Ya, claro. Bueno, vamos a ver. Nosotros o la administración española no puede considerar trabajo lo que en Estados Unidos la administración americana no considera trabajo, ¿vale? Si en Estados Unidos aquí hay una persona que está prestando determinados servicios, por ejemplo, dando clases en la universidad, pero esta persona no el Estados Unidos no lo considera eso un trabajo, difícilmente la administración española puede considerarlo trabajo. Entonces, esto no afecta en nada a lo que he dicho, porque estamos hablando de nivel contributivo de prestaciones económicas y en este caso, si es un estudiante, no está contribuyendo a la seguridad social americana. Por lo tanto, no está generando ningún tipo de derechos. Esto sí que es una pregunta que se hace a efectos de luego la prestación por desempleo, que si queréis retomamos la pregunta porque no quiero liar las cosas, ¿vale? Pero a efectos de las prestaciones económicas de la seguridad social, ¿vale? El desempleo no es seguridad social. Este estudiante, ¿vale? Aunque esté trabajando, no está cotizando a la seguridad social americana, por lo tanto no está contribuyendo, no está adquiriendo ningún tipo de derecho. Ananda Rodilla nos dice, el tipo de visa J1 Research Scholar contribuye al FICA. No sé si sabes esa respuesta a la pregunta. Sí, bueno, J1. Es que los visados J1 bueno, abarcan diferentes tipos de colectivos de profesionales, ¿vale? Entonces, ¿cotiza al FICA? Pues depende. Lo que sí que está claro es que los J1 y determinados colectivos como pueden ser investigadores, profesores, au pairs, bueno, es una lista no muy larga, pero viene en el IRS. Estas personas durante los 2 primeros años con J1 están exentos de cotización a la seguridad social. Y es una norma americana. No contribuyen a la seguridad social americana. Por lo tanto, esto es una sorpresa porque, claro, cuando dicen, no, hombre, si yo llevo 5 años trabajando en Estados Unidos, ya, pero es que 2 años estabas como non-resident y, por tanto, tú estabas excluido de cotizaciones a la seguridad social americana. Un J1 perfectamente puede cotizar al FICA pasados esos 2 años si está dentro de este colectivo de personas que están excluidas, ¿vale? Irene Bernal nos dice, a los funcionarios que hemos cotizado en España a clases pasivas, ¿nos aplica el convenio bilateral al igual que a los que han contribuido a la Seguridad Social española? No, no. Es muy buena pregunta. No, este convenio bilateral es antiquísimo, es de 1980 y algo, 86 creo, y no está incluido en el campo de aplicación el sistema de seguridad social, perdón, el sistema de clases pasivas. Por eso he hecho hincapié, sistema de seguridad social, pensando que además en esta charla difícilmente había funcionarios, pero efectivamente, si hay funcionarios de clases pasivas, ¿vale? Porque ahora todos los funcionarios están incluidos en el régimen general, los que entran de nuevo en ingreso, estas personas no se les aplica el convenio bilateral. Eso no quiere decir que la norma sea susceptible de cambio. Es decir, bueno, pues las administraciones ambas conocen este problema y está en el ánimo de ambas administraciones incluirlos mediante un nuevo convenio bilateral. Pero eso no puedo decir nada más que hay un borrador y que puede que se apruebe antes de que la persona que ha preguntado alcance la edad de jubilación. En ese caso, sí, todo lo que estoy diciendo valdría a medias porque el convenio bilateral, el borrador que tengo yo ahora mismo, cambia mucha de la normativa que os he explicado para mejorar al ciudadano, al cotizante, pero entre otras cosas estaría incluido el sistema de clases pasivas. Mercedes Prudencio pregunta, ¿y qué pasa si nunca has trabajado en España y solo en Estados Unidos? ¿Se puede contribuir a la Seguridad Social española? Bueno, es buena pregunta. Vamos a ver. Claro, en principio dices, pues no, pues vamos a ver. Si tú suscribes un convenio especial, ya estás contribuyendo a la seguridad social española. Ten en cuenta que el de migrantes lo único que te piden es que estés trabajando aquí y ya puedes contribuir a la seguridad social española. Esto es muy interesante porque para poder aplicar el convenio bilateral, España exige un año de cotización a España. Entonces, en el momento en el que tengas ese mínimo, ya se te aplica el convenio bilateral. Pero, sí, el convenio bilateral con ese convenio especial que se ha suscrito, ¿vale? De la misma forma,
En Estados Unidos, que no existen convenios especiales, pero sí se exige que se cotice como mínimo 1 año y medio, ¿vale? La diferencia Mm, es medio año. Álvaro nos indica, me ha hecho una pregunta que como para mí es un poco inconexa porque no sé el contexto anterior, simplemente te dice, ¿con desplazados te refieres a expatriados? No, los desplazados, entiendo desplazados por aquellas personas aquellos trabajadores cuya empresa les desplaza a Estados Unidos en unas condiciones, digamos, especiales, ¿vale? No tienen un contrato local, es decir, que, bueno, pues tienen vinculación con España, les paga España, y normalmente los desplazados cotizan a la Seguridad Social española, porque esa empresa sigue normalmente mediante esta opción del convenio bilateral, cotizando a la Seguridad Social española. Muchas empresas españolas no desplazan, contratan aquí con un contrato local normal y corriente, sin ningún tipo de, digamos, beneficio, ¿vale? Napoleón indica que llevan a 30 años cotizados en España y que tienen 60 años. Si dejamos de pagar la seguridad social en España como autónomos, ¿tenemos derecho a cobrar la pensión española cuando tengamos 67 años? Vamos a ver. Sí, claro. Cumples, vamos a ver, el hecho de que tú no estés cotizando hasta el último día de tu vida laboral antes de cumplir la edad ordinaria no quiere decir que no tengas derecho, porque los requisitos son claros, 15 años mínimo y 2 dentro de los 15 años. Pero es que esos 2 años que te exige la legislación pueden ser en el año 15 y 14 antes de solicitar la pensión, dejando esos últimos 13 años lagunas, es decir, no va a haber cotizando a la Seguridad Social española. Y en ese caso, la solicitud de la pensión de jubilación es desde una situación de no alta, desde baja, ningún problema. De la misma forma que puedes solicitar la pensión de jubilación a partir de la edad ordinaria de jubilación, lo que no te impide solicitarla a los 83 años si quieres. Se te va a reconocer en el momento en el que la solicitas, perdiendo evidentemente los años anteriores, pero en ningún caso se pierde, se minora ni nada por el estilo. Vamos con las últimas 5 porque para que no se nos vaya Sí, demasiado sí, sí, eso pasamos al siguiente el tema. tiempo. Mira, Ananda nos dice, en el caso de que mi estancia en Estados Unidos no contribuya a la seguridad social americana por el tema visa, ¿se puede hacer algo para contribuir a la seguridad social de España para que estos años computen? Perdona, es que En el repíteme, que se caso, me ha ido la... En el caso de que en mi estancia en Estados Unidos no Sí, contribuya a la seguridad social americana por el tema visa, sí. ¿se puede hacer algo para contribuir a la seguridad social de España o USA para que estos años computen? Un convenio especial. ¿Qué es Para lo que has contribuir a la explicado? Seguridad Social española, un convenio especial. En Estados Unidos, nada. Perfecto. Irene Bernal, ¿qué ocurre si cumplo con los requisitos para mi pensión en España, pero no llego a cotizar los 10 años en Estados Unidos? ¿Qué ocurre con esos años cotizados en América? Los he explicado al principio, creo. Bien, pues entonces convenio bilateral. No cumples con los requisitos que Correcto. establece la legislación americana y, por tanto, cuando solicites la pensión, como ya pondrás que has trabajado en España, pues el expediente español llega a Estados Unidos, se totaliza todas las cotizaciones y en ese caso entiendo que sí cumples con el requisito de los 10 años cotizados en total y te calcularían la pensión de acuerdo con la normativa americana. Vamos a, sobre todo, si hay una pregunta que ya se ha repetido, lo decimos porque creo que ya vienen dos repetidas más. Es que, ¿qué sucede con los estudiantes que no cotizan a la Seguridad Social Americana, pero están trabajando para la universidad? Ya las respuesto antes y podemos reclamar ese tiempo, ya las he respondido antes. En este caso, Dulce, ¿te acuerdas que era la primera chica que había hecho la pregunta Sí, sí, sí. inicial? Se refería con asistencia sanitaria, es decir, que una vez que mis Vamos hijos con ello. ya se Vamos independizan. con ello ahora, Perfecto, pues vamos ahí. Vamos ya, las últimas ¿vale? tres es Pablo nos dice que coticé en España durante 3 años, en Estados Unidos llevo 11 años cotizados. ¿En qué escenarios podría recuperar algo de mis 3 años en España? Ya las has respondido antes en Con el... convenio bilateral, cuando llegue el momento, si no cumples con los requisitos, se te tendrá en cuenta todas tus cuotas a la Seguridad Social americana. Ya estamos terminando ahora sí, ¿eh? Y Jorge y José Sarría dice, ¿a qué cuantía de pensión se tiene derecho en España si se cotiza únicamente al convenio especial de emigrantes?
A la mínima, vamos a ver. Claro, aquí es que ya es hilar fino, porque hablar de cuantías es complicadillo. Vamos a ver, si tú solo cotizas a la seguridad, al convenio de migrantes, esta cuantía que pongo en pantalla es, se ha utilizado la base de cotización mínima para el régimen general. Por lo tanto, tienes que tener presente que vamos a ver, que la suma de todas las bases de cotización no te puede dar una base de cotización superior a la mínima, ¿vale? Por lo tanto, te va a quedar una pensión muy bajita. Y en el caso de que no hayas contribuido lo suficiente, es decir, hay unos complementos a mínimos, ¿vale? En el caso de que cotices solamente 15 años, pues el 50% de esa base mínima seguro que hace que tu pensión sea tan pequeñita o sea, tan pequeñita, quiero decir, que esté por debajo del umbral que todos los años se establece como una pensión mínima que todo el mundo tiene derecho, ¿vale? Vale, vale. Y esta ya la sé responder yo porque básicamente te dice cómo puedo averiguar el tiempo que tengo contribuido en España. Vas a la Seguridad Social, se puede descargar un certificado digital, puedes tener tu historia y el tiempo que llevas contribuido en la Seguridad Social española. Y entiendo que quedan una pregunta solo y dice en este caso a Jaime González, entonces, ¿son siempre compatibles las dos pensiones, las de Estados Unidos y España? Sí, las contributivas sí, teniendo en cuenta esa minoración que puede tener por otro tipo de rentas, la pensión americana sí, son compatibles. La pensión de jubilación, ojo, que luego hay otro tipo de pensiones en España y hay que verlo, pero la pensión de jubilación sí, ¿vale? Tenemos que parar. Um, Tenemos que parar eh, para que la cosa siga adelante. Hay 4 o 5 preguntas que se han ido formulando sobre el resto. Las tomamos nota y después las vamos a ir contestando o lo haremos vía email o como tú consideres, Pilar. Vale, bueno, iba a decir perdona, es que iba a decir que en cuanto a la compatibilidad, bueno, pues normalmente las pensiones contributivas son compatibles con otro tipo de rentas, ¿vale? Porque al ser contributivas dependen de derechos adquiridos, ¿vale? Entonces, suelen ser compatibles con otro tipo de rentas, pero la de jubilación, sí. Bien, bueno, aunque haya más dudas, al final seguro que hay tenemos tiempo para retomar aquellos aspectos que se hayan quedado un poquito en el aire. Y si sigue habiendo muchas preguntas, pues ya veremos cómo lo hacemos, porque podemos hacer otra sesión de preguntas y respuestas como ya he hecho en otras ocasiones y bueno, pues quizás incluso detalle un poquito más el cálculo de la pensión, hago más ejemplos, me centro en otros regímenes como puede ser el autónomo, en fin, sentiros libres de preguntar todo lo que necesitéis, que de alguna forma se os va a contestar. Entonces, voy a pasar al siguiente bloque, que es más, desde mi punto de vista es más ligero, ¿vale? El tema de la asistencia sanitaria, que es ligero pero es importante. Esto es un bloque que solamente voy a explicar, es un bloque en el que explico solamente la gestión, no tiene mayor complicación, porque la prestación de asistencia sanitaria está transferida a las comunidades autónomas, ¿vale? Desde hace muchos años. Entonces, la gestionan las comunidades autónomas. Sin embargo, la acreditación del derecho, es decir, tú tienes derecho, tú también, tú cumples los requisitos, este te falla, no tienes derecho, esa acreditación le corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es la Seguridad Social, la Administración General del Estado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando nos venimos aquí, rompemos ese vínculo con España. Y entonces eso lo que genera es que nos quedemos a priori, solo a priori, sin asistencia sanitaria cuando volvemos temporalmente a España por un viaje o por las razones que sean. No hay que alarmarse, porque que hayas perdido ese derecho a la asistencia sanitaria no quiere decir que no tengas derecho haciendo unos trámites, hay que reactivarlo. Es lógico, si tú no vives en España, no tienes derecho a la asistencia sanitaria y cuando vuelvas tienes que demostrar pues una serie de cuestiones. No tiene mayor complicación, ¿vale? Pero hay que hacerlo, porque si no se hace, entonces, si necesitas asistir a un ambulatorio o a un hospital, el hospital que no te encuentra en la base de datos te va a exigir que pagues la factura, ¿vale? Entonces, voy a explicar cómo conseguir la asistencia sanitaria cuando viajamos temporalmente a España y ya cuando retornamos. Bien, a ver, que quito las pantallas. Bien, ¿quién tiene derecho a la asistencia sanitaria
cuando viaja temporalmente a España? Pues hombre, todo el mundo no, como es lógico. Es que un americano no puede ir a España a hacer uso del sistema público de salud, no sin pagar, como es lógico. Entonces, tienen derecho los españoles de origen, ¿vale? Bien, que trabajen por cuenta ajena aquí o propia, y los pensionistas. Y aquí pensionistas pueden ser pensionistas americanos o pensionistas españoles, es decir, pensionistas que tienen una pensión americana o pensionistas que tienen una pensión española, ¿vale? Además, tienen derecho, bueno, pues los beneficiarios, igual que en España, y aquí a lo mejor contesto alguna de las preguntas que ya se han hecho anteriormente. El cónyuge y los hijos menores de 26 años, ¿vale? Con independencia de la nacionalidad. Por tanto, una familia, cuando el titular del derecho es español y trabaja o es pensionista, cuando van a España, todos tienen derecho a la asistencia sanitaria gratuita, ¿vale? ¿Cuánto dura esto? Pues, no, hombre, pues los viajes temporales, se entiende que son temporales. Entonces, se da la acreditación por 3 meses y se puede ampliar por otros 3 más. En total, 6 meses al año. Esa ampliación de 3 meses, esos 6 meses, en la base de datos consta exactamente los días que vas a trabajar, a viajar a España. Por lo tanto, esos 6 meses pueden ser en diferentes viajes, ¿vale? O en un solo viaje. Bien, ¿qué es lo que necesita la Seguridad Social, el INS, para darte esta acreditación? Bueno, pues todos esos puntos. A ver, y con esto quiero decir que las diapositivas se os pueden facilitar. The Spain Association of the Pacific Northwest seguro que puede repartir estas diapositivas para que las tengáis y no tengáis que estar ahora copiando. Y bueno, si es posible, que eso ya no lo tengo tan claro, podríamos colgar la charla. Eso es una cuestión técnica y os lo haremos saber, ¿vale? Déjame simplemente para que tú lo sepas que yo estoy contestando a la gente, al igual como ya hicimos en la charla previa hace ya 5 meses, que al final de este meeting, si no hay problema, nosotros, al igual como tenemos colgada la otra charla, colgaremos esto siempre que no exista ningún impedimento por parte de nadie. Vale, vale, fenomenal, pues ya lo tenéis ahí. Entonces, retomando el tema, cuando vais temporalmente a España tenéis que hacer unos trámites. El primero con la consejería, con nosotros. Nos escribís y os mandamos un correo con toda la información muy detallada, ¿vale? En realidad, lo que os estamos pidiendo es una carta de empresa para que se acredite que estáis trabajando. Entonces, con esa carta de empresa, yo os hago un certificado de que estáis trabajando aquí en Estados Unidos o bien sois pensionistas, ¿vale? En el caso de los pensionistas, una tarjeta de Medicare o cualquier comprobación de que tenéis una pensión. Un certificado de no exportación de la asistencia sanitaria, que es el que os voy a hacer yo en función de esa documentación que me habéis enviado. Un certificado de residencia consular, porque es que no estáis, sois emigrantes, ¿vale? El certificado literal de nacimiento, porque tenéis que demostrar que sois españoles de origen. Un certificado de matrimonio o libro de familia, porque si os acompaña la familia tenéis que demostrar ese vínculo. Y el anexo de solicitud de que queréis solicitar o queréis la acreditación de la asistencia sanitaria en ese viaje que vais a hacer a España. Por supuesto, como siempre, DNI o pasaporte, ¿vale? En el correo que os manda la consejería os adjuntamos links para que podáis conseguir ese certificado literal de nacimiento o ese certificado de matrimonio online con un certificado electrónico, ¿vale? Bien, eso es la documentación que hay que presentar por primera vez. ¿Por qué? Porque cuando ya has hecho este trámite por una vez que has hecho este trámite y has viajado a España, los siguientes viajes que hagas a España, tienes que volver a hacer a solicitar la acreditación, pero no es necesario presentar toda la documentación, porque el INS guarda ciertos documentos. Entonces, lo único que hay que hacer es actualizar esa carta de empresa, confirmar que efectivamente sigues trabajando o que sigues siendo pensionista. Ese certificado, que evidentemente te lo voy a hacer yo en función de esa carta de empresa o acreditación de pensionista, y la solicitud es mucho más sencillo, por supuesto, DNI o pasaporte, ¿vale? Esto es para las siguientes veces que viajáis a España y queráis que os acrediten el INS, la asistencia sanitaria, ¿vale? El derecho. Bien, por lo tanto, que se os quede en la cabeza, nos escribís con cierta antelación, ¿vale? Para poder tener tiempo de hacer todos los trámites para solicitar esa acreditación. Entonces,
Con todos los documentos que os hemos nombrado, os metéis en la página de la Seguridad Social, en la sede electrónica, que también os indicamos cómo proceder en esta parte, y enviáis toda la documentación a través de la sede electrónica y os contestan por correo electrónico con el certificado, que lo tenéis guardado, no es necesario presentarlo, pero si ha habido cualquier error o no ha habido un cruce de datos en tiempo y forma, bueno, pues las comunidades autónomas a lo mejor no tienen actualizada su base de datos y enseñáis ese certificado y no hay ningún problema para recibir asistencia sanitaria gratuita. Bien, España es muy grande, hay muchísimos centros de salud y tal, y pueden ocurrir incidencias. Si tenéis algún problema, escribidnos, que seguro que tendrá solución. Lo que está claro es que tenéis que recibir asistencia sanitaria. Oye, que tenéis un problema enorme porque no se están entendiendo en el centro de salud y se empecinan en que no tenéis derecho a asistencia sanitaria. Bueno, pues vosotros lo primero tenéis que recibir la asistencia sanitaria que necesitéis y luego ya veremos esa factura. No hace falta pagarla en el momento. De hecho, normalmente te la envían. Entonces, eso no genera ningún problema porque la acreditación la tenéis. Entonces ya nosotros mediamos, el INS media y no hay problema. Pero si no tenéis esa acreditación, imposible hacer cualquier gestión, ¿vale? Bien, cuando retornamos definitivamente, si no trabajamos, porque en el momento en que empezamos a trabajar automáticamente tenemos derecho a la asistencia sanitaria, si no trabajamos, bueno, pues hay que presentar una documentación en la sede electrónica de la Seguridad Social, una vez más, en tu Seguridad Social. La baja consular, la inscripción en el empadronamiento, del empadronamiento y el certificado de matrimonio o el libro de familia, ¿vale? Presentáis esa documentación y de la misma forma que cuando viajáis temporalmente a España, os mandan un correo electrónico con la acreditación. Y ya, es muy sencillo, ¿vale? Bien, y hasta aquí el tema de la asistencia sanitaria, que como veis, o sea, hay que hacerlo, es un mero trámite, no obviéis este trámite porque luego hay problemas, dado que muchas comunidades autónomas, y en general realmente deberían ser todas, deben exigir el pago de la factura, ¿vale? Por la Pues, prestación del servicio. pues Pilar, antes que se me olvide, porque eran preguntas que me estaban saliendo sobre la marcha, ¿a qué correo electrónico, si todo el mundo está indicando, hay que dirigirse? Estados Unidos, a ver, ¿dónde estás en preguntas y respuestas? No, es Ah, es una pregunta que previamente Ahora los voy ya a va bien. dar. Al final lo doy, ¿vale? Porque Perfecto, hay una diapositiva y nos podemos quedar haciendo una serie de preguntas, las que queden o las que dé perfecto. tiempo, y ya está escrito en una diapositiva el correo electrónico, Vale, estadosunidos@mites.gov.es. Pero vamos, no vale. os preocupéis porque lo vais a poder apuntar, ¿vale? Vale, mira, previamente habíamos lanzado o nos habían comunicado por escrito una pregunta que te había pasado al principio de la presentación, que eran una que nos había llegado por nuestras redes sociales, por Facebook, previamente a esta, Ujú. y no quiero que se me quede en el tintero. Y Sí. básicamente era, nuestra hija nacía en Estados Unidos, aún no ha recibido su certificado de nacimiento español. En junio enviamos el libro de familia y la documentación al Consulado de San Francisco y seguimos esperando. En diciembre vamos a retornar a España de manera permanente y nuestra pregunta es, ¿cómo podemos asegurar que nuestra hija tenga sanidad en España si de momento solo podremos presentar su documentación americana? No pasa nada de nada, porque como os he comentado, los beneficiarios tienen derecho a la asistencia sanitaria con independencia de la nacionalidad. Entonces, esa niña va a tener derecho a la asistencia sanitaria cuando retornéis, sí o sí, incluso si vais en viajes temporales, aunque no tengáis formalizado un libro de familia, ¿vale? Porque va como con el titular. ¿El titular es español de origen? Sí. ¿El titular trabaja? Sí. Pues entonces, tanto el cónyuge, sea de la nacionalidad que sea, como por supuesto los hijos, tienen derecho a la asistencia sanitaria. Tenemos dos preguntas solo, entonces esta va a ser Bien. muy rápida porque la otra ya la has respondido hace un segundo. María estaba preguntando si el cónyuge o hijos viajan sin el titular, ¿también tienen derecho? Ujú, ujú. La respuesta es sí. Y después Laura Pérez. Perdona, que es que me Ah, estaba vale. despistando. Repíteme la pregunta. María García pregunta, si el cónyuge o hijos viajan sin el titular, ¿tienen derecho también? Ay, qué buena Qué pregunta. buena es, qué buena No, es. no, es que ya me estaba lanzando. No, porque, a ver, la teoría dice que no, ¿vale? Porque el titular del derecho, cuando viajas temporalmente a España,
siempre tiene que acompañar a los beneficiarios. Uf. Otra cosa es que, bueno, te encuentres con centros de salud bueno, pues que no lo consideran relevante, que, bueno, que no se dan cuenta, y hay muchos casos en los que no pasa nada, pero hay otros que sí. Entonces, tened presente esto, es necesario que el titular esté con los beneficiarios, ¿vale? ¿Algún documento alternativo al certificado literal de nacimiento? El tiempo de espera para obtener el certificado es de al menos 3 meses ahora mismo. Al menos es la información que me han dado. No, es necesario el certificado literal de nacimiento porque es el registro del Ministerio de Justicia el que te da que eres español de origen o no. Pero bueno, vamos a ver, si entras en la página web, a ver, perdonad un momento. Si entras en la página web del Ministerio de Justicia, sí, es que por un momento se me ha cruzado el cable y digo, no es justicia, sí, sí es justicia. Si entras en la página web del Ministerio de Justicia, que además nosotros damos el link, existen 3 formas de enviar el certificado literal de nacimiento y el certificado de matrimonio. Una por correo postal, otra, no sé si es in situ, en persona, y otra, esta segunda no lo tengo claro, y otra es con certificado electrónico. Yo me lo he bajado en 1 minuto. 1 minuto, porque es automático. Entonces, esta es la guinda del pastel que me he dejado en la última diapositiva para explicaros lo del certificado electrónico. Entonces, si ahí no hay más preguntas, Una más. ¿pasamos? Pues venga, Una sola y así venga, cumplo con todos, ¿eh? venga. Miguel Ángel Bermúdez dice, buenas tardes, teniendo empresa en funcionamiento en España, supongo que Mm. hay que seguir pagando autónomos y cotizando la seguridad social. Nunca perdería la asistencia sanitaria en España, supongo, y mi familia dispondría de la misma asistencia en España independientemente de cuál sea nuestro estatus en Estados Unidos. ¿Esto es así? Wow, están haciendo muy buenas preguntas. Vamos a ver, autónomos, autónomos. No sé si vamos a tener que hacer otra sesión, ¿eh? Vamos a ver. Eh, Vamos a ver, autónomos. Pues resulta que si tú tienes tu empresa en España y decides venirte a Estados Unidos y seguir prestando el mismo servicio, ¿vale? Sigues haciendo la misma actividad. Gracias al convenio bilateral, el artículo 5, que os he puesto una diapositiva haciendo referencia a trabajadores desplazados, pero también aplica para autónomos, puedes mantener la cotización a la Seguridad Social española. Pero, ojo, aquí hay algo que pinchamos muchas veces la administración porque no lo explicamos con anterioridad y muchas veces porque el interesado, bueno, pues no hace todas las averiguaciones que debería hacer, ¿vale? Si te vas a otro país y quieres seguir cotizando a la Seguridad Social española como autónomo, antes de que vengas a Estados Unidos, tienes que solicitar la autorización de la tesorería mediante el modelo TA300 para mantener esas cuotas a la Seguridad Social española. De otra manera, es que se está cometiendo un fraude, ¿vale? Es que es tan grave como cometer un fraude por no presentar un papel, ¿vale? Hay que presentar ese papel de tal manera que la tesorería autoriza y con ese papel lo envías a la Seguridad Social Americana porque ya no tienes que cotizar a la Seguridad Social Americana por ese trabajo que estás haciendo en Estados Unidos, ¿vale? Por lo tanto, supongamos que se ha hecho todo correctamente, que se está contribuyendo a la Seguridad Social española porque se ha presentado ese papel de A300 y se aplica el convenio bilateral. Para autónomos, dependiendo de los colectivos, pero muchísimos colectivos, el tiempo es indeterminado a efectos de cotizaciones a la Seguridad Social española, no como los trabajadores por cuenta ajena, que el plazo es de 5 años con una prórroga de 2 años más. Bueno, pues para autónomos el tiempo es indefinido, dependiendo de colectivos, insisto, cuidado, que por ejemplo los de prensa son solo 9 años. Bueno, son 9 años. Estás cotizando a la Seguridad Social española y por tanto, bueno, pues a todos los efectos es una situación no alta, asimilada al alta, pero para la asistencia sanitaria pues no hay ningún problema, ¿vale? Perfecto, vamos al siguiente bloque, a ver si después te da tiempo para Vale, más. venga. Bueno, pues último bloque, prestación por desempleo. Bien, esto es muy interesante porque
os voy a explicar que se puede tener derecho a una prestación por desempleo, bien contributiva o bien no contributiva, por el hecho de estar trabajando aquí en Estados Unidos, con independencia de cómo hayáis cesado en vuestro trabajo en España. Hombre, nosotros pues tenemos en la cabeza, normalmente el ciudadano español tiene en la cabeza que tienes derecho a ese paro cuando te han echado del trabajo. Pero hay otros casos en los que también tienes derecho a una prestación por desempleo contributivo, es decir, ese paro, o a un subsidio. Precisamente, si tú adquieres esa condición de migrante retornado, cuando vuelvas a España, puedes tener derecho a paro. Bien, vamos por orden. ¿Cómo podría tener derecho a una prestación por desempleo contributivo cuando vuelva a España? ¿Vale? Bien, pues tengo que cumplir unos requisitos, pero si cumplo los requisitos, puedo utilizar esas cotizaciones que que pagué a España antes de venirme a Estados Unidos para tener derecho a esa prestación contributiva. Los requisitos son, evidentemente, haber salido de España para trabajar, precisamente para obtener esa condición de migrante retornado. Tienes que trabajar aquí. Ahora, cuidado con esto, porque la normativa no te dice cuántos días tienes que trabajar en Estados Unidos. Es decir, que si tú trabajas un día, un mes, un año, 10 años, con que demuestres que has trabajado, ya cumples con ese requisito, ¿vale? Estoy hablando para la prestación contributiva, ¿vale? La que te pudiera haber correspondido de haberte echado la empresa en España, ¿vale? Además, bueno, pues hay que cumplir con el requisito que establece la Ley General de la Seguridad Social para la prestación de desempleo en España, que es haber cotizado un mínimo de un año dentro de los 6 años antes de la migración. Es decir, que antes de cogerte el avión para venirte a Estados Unidos, tienes que haber cotizado un año dentro de los 6 años anteriores, ¿vale? Entonces, si cumples con ese requisito, ya tienes el requisito de cotizaciones. Y, por supuesto, cuando retornas, tienes que buscar activamente empleo y no rechazar una oferta de empleo adecuada. Esos son los requisitos. ¿Los cumples? Tienes derecho a la prestación por desempleo contributivo. ¿Y qué cuantía? Bueno, pues la que te pudiera haber correspondido si te hubiesen, por ejemplo, echado del trabajo en España. La cuantía depende o sea, es un porcentaje que se aplica a una base reguladora. El porcentaje, ya lo estáis viendo ahí, el 70% los 180 primeros días y el 50% de esa base reguladora a partir del 181 día, ¿vale? La base reguladora se tiene en cuenta la base de cotización antes de emigrar, lo que has estado contribuyendo a la seguridad social, perdón, al desempleo en España. La duración, bueno, pues depende de lo que hayas contribuido. Si has contribuido el mínimo, que es un año, te corresponden 4 meses. Si has contribuido lo máximo en esos últimos 6 años antes de cogerte el avión, entonces serán 2 años. ¿Vale? Bien, ese es el contributivo. Pero, ¿qué pasa si no cumplimos con esos requisitos que os he comentado para la prestación por desempleo contributivo? Puedes tener derecho a un subsidio no contributivo. En este caso, ¿qué se exige? Bueno, pues ser español. Ojo aquí, porque igual que en la prestación contributiva, como ya he repetido varias veces, no afecta la nacionalidad, son derechos que adquieres por contribuir, ¿vale? Aquí sí, es un subsidio, no cumples, o sea, no estás cotizando, no te deben nada, no tienes derechos adquiridos. Entonces, tienes que ser español, que haya salido de España para trabajar, claro, ¿vale? Y cuidado aquí, no por estudios, por eso aquí sí que afecta el hecho de que si estás trabajando, la administración americana lo considere como trabajo, porque ahora os voy a explicar brevemente los documentos que hay que presentar y, entre otras cosas, hay que presentar en ambos casos una adveración. ¿Qué es eso de la adveración? Pues es un simple certificado que os hago de que habéis trabajado aquí en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, si yo veo que, bueno, yo no, mis compañeros que llevan muchos años y saben perfectamente lo que se considera o no trabajo en Estados Unidos. Si hay una persona que está estudiando, bueno, no está estudiando, pero ha venido a trabajar aquí y resulta que, perdón, a estudiar,
o a trabajar, pero ese trabajo la administración estadounidense no lo considera como tal, evidentemente yo no lo puedo considerar como trabajo y no cumpliría con ese requisito, ¿vale? Bien, hay que trabajar aquí, suponiendo que el trabajo que estás realizando es considerado como tal, hay que trabajar como mínimo 12 meses en los últimos 6 años antes del retorno, es decir, antes de cogerte el vuelo para volver a España, ¿vale? En esos 6 años mínimo tienes que haber trabajado 12 meses en Estados Unidos. Y cuando retornas, tienes que demostrar que no tienes rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional y, una vez más, buscar activamente empleo o no rechazar una oferta de empleo adecuada, ¿vale? Los requisitos, ¿los cumples? Pues tienes derecho a un subsidio. La cuantía del subsidio es el 80% del IPREM, que, bueno, viene establecida anualmente la cuantía que corresponde y, bueno, pues eso son 400 y pico, no lo recuerdo muy bien, ¿vale? Duración, pues son 6 meses, lo que te corresponde de prestación por subsidio no contributivo, con otros 2 periodos de igual duración, en total 18 meses, ¿vale? Bien, es un poquito complicada la gestión de esta prestación. Lo único que quiero que quede claro es que cuando vayáis a retornar con cierta antelación, un mes, nos escribáis, porque os vamos a dar toda la información que necesitáis y os vamos a decir los documentos que tenéis que ir recopilando, ¿vale? Son bastantes, pero bueno, no hay problema, se hace y ya está. Entonces, en la consejería lo que vamos a hacer es esa adveración que os he comentado para que para que vosotros podáis demostrar que el trabajo que habéis hecho aquí, a efectos de la administración española, es válido, ¿vale? Entonces, cuando vais a España, presentáis toda la documentación que se os va a indicar, esa adveración, ese certificado, os escribís en el padrón municipal y automáticamente, ¿vale? Os vais al SEPE. Y en el SEPE os dicen, muy bien, aquí tenemos la información, necesitamos el certificado de migrante retornado, que es la clave, lo que va a abriros la puerta para acceder a la prestación por desempleo, contributivo o no contributivo. Ese certificado de migrante retornado lo expiden las áreas de trabajo de las direcciones provinciales, ¿vale? De la delegación de gobierno. Entonces, hay muchas, pues buscáis en internet el área de trabajo que os corresponda de donde vayáis a residir y presentáis toda la documentación. Lo fundamental es nuestra adveración. Y entonces, con esa adveración y con el certificado de baja consular, entre otras cosas, el área de trabajo comprueba que efectivamente que sois emigrantes retornados. Os expide ese certificado y automáticamente volvéis al SEPE, que es quien os va a reconocer la prestación, ¿vale? En fin, quedaros con que cuando retornáis no tenéis mucho tiempo para hacer los trámites ante el SEPE, es el punto 3. Es decir, que cuando bajéis del avión, hacéis todo lo que tengáis que hacer, pero intentad en cuanto podáis acercaros al SEPE, porque tenéis un mes para pedir el subsidio por desempleo y 15 días para el desempleo contributivo, ¿vale? Entonces, eso que no se os pierda de vista. Pero de todas formas, si nos escribís a la consejería, esto os lo explicamos con todo detalle. Bien. Y aquí está la quinta del pastel, no es de mi competencia, pero es que es tan importante que quiero darle una diapositiva a este tema. Mirad, la administración electrónica y sobre todo después de la pandemia, bueno, pues está en auge y casi todos los trámites de seguridad social y muchos de desempleo se hacen a través de la sede electrónica. Pero es que no solamente eso, Hacienda y otras administraciones también utilizan sus sedes electrónicas, pues por ejemplo el Ministerio de Justicia, para obtener certificados. Es altamente recomendable que os saquéis el CERES, que es un certificado digital que expide la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Es muy sencillo. Lo malo es que hay que personarse, como es lógico, en un registro, en este caso en los consulados. Entonces, os recomiendo que os metáis en la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ahí lo tenéis, y sigáis los pasos para sacaros el CERES, ¿vale? Solicitéis una cita al consulado para que os
validen esa personación y automáticamente, bueno, pues completáis el proceso en el ordenador en el que habéis descargado un código y no sé cuántas cosas más y obtenéis ese certificado digital. Porque es que ese certificado digital es muy importante y más con los tiempos que corren, porque os permite hacer prácticamente un 90% de los trámites en la administración. Entonces, no lo perdáis de vista, os lo recomiendo fuertemente y aunque no es de mi competencia, también creo que otras consejerías lo hacen porque verdaderamente facilita mucho la vida administrativa de los ciudadanos. Y con esto he terminado mi exposición. Ahí tenéis el correo electrónico. Vuelvo a repetiros que estamos en redes sociales y intentamos actualizar cualquier normativa o cualquier cuestión que surge, pero además, bueno, pues damos tips, y bueno, intentamos ser activos para que bueno, pues, los que nos siguen pues, puedan tener una información bastante fresca. Cuando vienen épocas de vacaciones, pues recordamos el tema de la asistencia sanitaria. En fin, es muy recomendable que nos sigáis, ¿vale? Y luego tenemos en nuestra página web muchísimas preguntas frecuentes que os recomiendo también que echéis un vistazo porque muchas resuelven las dudas que normalmente nos preguntáis. Pero con independencia de eso, bueno, pues volvemos a abrir si queréis el turno de preguntas y a vuestra disposición, claro. Pues vamos a intentar hacer las últimas 5 para que todo el mundo tenga la propia voz. Mira, Juan José Coyo hacía una pregunta, pero no sé si la he llegado a entender muy bien, pero dice, si me retiro en España, ¿debo haber cotizado un mínimo de años para recibir asistencia sanitaria durante mi retiro? No, con que seas pensionista español, aunque te toque la mínima pensión, es decir, la asistencia sanitaria es una consecuencia de tener derecho a una pensión. La pensión, si has cotizado muy poquito, pero puedes aplicar el convenio bilateral, es decir, has cotizado un mínimo de un año a la Seguridad Social española, pero con las cotizaciones a la Seguridad Social americana tienes derecho a una pensión española, ya está, tienes derecho a asistencia sanitaria. María Crespo, pregunta para el primer bloque. Has comentado que los J1 no cotizamos durante los 2 primeros años. ¿Esto es así siempre? Porque en mi nómina, en la parte de taxes, sí que pone Social Security. Esto no es seguridad social e indica que pone SS. Gracias. Sí, vamos a ver, quizás no me he expresado bien. Lo que he dicho es que los J1, hay determinados, el visado J1 se expide a muchos a muchos colectivos diferentes de trabajadores. Entonces, hay determinados colectivos, pero solo determinados, muy tasados por el IRS, que están exentos de cotizar durante los 2 primeros años, pero no todos los J1. Dentro de los J1, solo unos poquitos. Por ejemplo, pues los investigadores, los profesores, los teacher assistants, creo que son, los au pair. Bueno, es decir, si tú estás dentro de uno de esos colectivos, entonces no, pero si estás cotizando, evidentemente quiere decir que no estás dentro de esos colectivos en los que el IRS los excluye de cotizar a la Seguridad Social, solo Seguridad Social, porque hay que cotizar impuestos, hay que pagar impuestos. Les excluye de contribuciones a la Seguridad Social americana. Si pones Social Security, yo creo que sí, pero es que ahí, Bueno, confírmalo con el W2. Los W2, arriba a la izquierda, hay una casilla que pone Social Security. Si tiene dato, evidentemente estás contribuyendo a la Seguridad Social americana, aparte de entrar en la página web de la Seguridad Social y crearte una cuenta y ver qué tienes. pregunta que indica a Tim es, soy personal laboral de la AGE, no sé lo que es el AGE, pero bueno, La son sí. Administración General del Estado, sí, Perfecto. sí. Soy Es la personal, jerga. perdona por mi... soy personal laboral de la Administración General del Estado en el exterior y trabajo en una oficina consular de España en Estados Unidos. Mi nómina la paga España y cotizo a la Seguridad Social Española a todos los efectos. ¿Qué pasa con mi pensión de jubilación, desempleo y asistencia sanitaria? Gracias.
esta es la pregunta completa, ¿verdad? Ha arrastrado todos los bloques. Pues bueno, vamos a ver por partes. Pensión, fenomenal, sigues contribuyendo a la Seguridad Social española, por lo tanto, sigues adquiriendo derechos y no pasa nada. Estupendamente, pues la pensión que te corresponda, ¿no? En función de los años trabajados en España. Es que cuando estás trabajando como empleado público para la Administración General del Estado, a todos los efectos es como si estuvieses trabajando en España, ¿vale? Ni siquiera es una situación de asimilar al alta como pueden ser los desplazados por una empresa aquí en Estados Unidos. Es alta a todos los efectos. Bien, asistencia sanitaria. Pues en España, perfectamente, no tienes que hacer absolutamente nada porque estás en alta, no tienes que hacer ningún trámite de los que he hablado. Esos trámites son para las personas que tienen desconexión con España, que eso implica que no cotizan a la Seguridad Social española y, por tanto, bueno, pues no tienen derecho a la asistencia sanitaria, ¿no? Y en ese caso, pues tienen que hacer ese trámite. Y tercera cuestión, desempleo. Bien, pues en este caso, la prestación por desempleo cuando retornas a España no tienes la condición de migrante retornado, ¿vale? Porque tú estás trabajando para la administración española y estás en alta y tú no tienes acceso a esa prestación por desempleo, ¿vale? Dos últimas. María Crespo, ¿cuánto tiempo se puede disfrutar de este estado de desempleo si cumples los 4 requisitos? ¿Tiene algo que ver con haber usado el desempleo antes de venir a Estados Unidos? Sí, sí, claro, yo he hablado para el caso en el que no se solicitó la prestación por desempleo antes de venirte para acá, a Estados Correcto, Unidos, pero en correcto. el caso de que tú comiences ese derecho de prestación por desempleo contributivo en España, se te puede mantener y reactivar siempre y cuando no pasen más de un año. En el momento en el que pasan más de un año desde que saliste de España sin solicitar esa reactivación de la prestación contributiva, lo pierdes. Última, José Sarria, ¿hay algún procedimiento específico que hay que seguir cuando se emigra de cara a oficializar el hecho? Es decir, yo salí de España hace 10 años, me puse a trabajar aquí en Estados Unidos, me inscribí en el consulado en Miami, pero no informé de nada a la Seguridad Social española. ¿Hice algo mal? ¿Me salté algún paso? Mil gracias. A ver, que es que se me ha cortado al Voy principio. a volver a Repítemela, por leerla. favor. ¿Hay algún procedimiento específico que hay que seguir cuando se emigra de cara a oficializar el hecho? Es decir, yo salí de España hace 10 años, me puse a trabajar aquí en Estados Unidos, me inscribí en el consulado en Miami, pero no informé de nada a la Seguridad Social española. ¿Hice algo mal? ¿Me salté algún paso, algún trámite? No, en principio no hiciste nada mal. Vamos a ver, cuando he hablado de esos modelos que hay que presentar antes de salir de España, es en el caso de autónomo que está prestando ese servicio, ese mismo servicio que hacía en España, lo hace en Estados Unidos, ¿vale? Y quiere mantenerse como autónomo en la Seguridad Social española. Ojo ahí, que puede seguir aquí en Estados Unidos con ese negocio y cotizar a la Seguridad Social americana, ¿vale? Pero si quiere mantener la Seguridad Social española como autónomo, entonces tiene que presentar ese papel. Si eres un trabajador desplazado, eso te lo ofrece la empresa antes de venirte para acá. Se hacen los trámites, la empresa tiene que hacer los trámites pertinentes, te dice firma aquí, firma allá. Si eres una persona que viene aquí, se pone a trabajar en una empresa, la que sea, punto y final, has cortado con España. No tienes que hacer nada con la Seguridad Social española. No debes nada a nadie, ¿vale? Mira, quiero intentar cumplir con todo el mundo. Sé que aún tenemos mucha gente atendiendo. También quiero no forzar demasiado los tiempos. Lo primero que he hecho antes que se me olvide es en el link de aquí abajo tenéis, al mismo tiempo que tenéis la slide de Pilar, tenéis el link de nuestra página web en Facebook de la Asociación de Españoles en el Pacific Northwest. ¿Por qué te digo esto? Porque toda la información que vayamos a presentar una vez termine esto, siempre que no haya ningún problema de compliance a la hora de poderlo colgar, tanto la parte de presentación como la parte del vídeo, va a estar colgada específicamente en ese portal de Facebook, con lo cual solamente dadnos 48, 72 horas para poderlo hacer sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Esto es desde el punto de vista de las preguntas. Es verdad que acaban de lanzar 3 preguntas más. Por mí no hay problema, pero ¿podemos, Pilar? Son 3 últimas. Claro, claro, sí, Venga, sí, venga. vamos a por las 3 últimas. Si no has trabajado ni en España ni en Estados Unidos, no tienes derecho a asistencia sanitaria al retornar. Al retornar,
Sí, Sí, entiendo. Ya, vamos, sí, claro que sí, claro que sí. Porque cuando tú retornas, voy a volver a la diapositiva, uy, esto se me ha bloqueado, voy a la diapositiva del retorno. Bien, cuando tú retornas con la asistencia sanitaria, ¿a esto qué es? Es esto, ¿no? A ver, que es que tengo miles de pantallas por aquí danzando. Sí, esta es. definitivo, sí, Vale, lo que te está pidiendo para tener derecho a la asistencia sanitaria es que residas en España, que correcto. te empadrones. Ese es el requisito. Por lo tanto, si te empadronas, ya tienes derecho a la asistencia sanitaria. Si trabajas, también tienes derecho a la asistencia sanitaria, ¿vale? Como titular. Si eres beneficiario, pues lo que el titular haga, ¿vale? ¿Qué pasa cuando mis hijos nacidos en Estados Unidos pero con pasaporte español cumplen los 26 años? ¿Podrían tener asistencia sanitaria? Ya hemos respondido, creo que esa pregunta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, sí, pero lo comento. Vamos a ver, con 26 años, ¿vale? La asistencia sanitaria en España, eres beneficiario, o sea, vamos a ver, si tus hijos son menores de 26 años, se supone que dependen de ti. Más allá de 26 años, no. Entonces, la asistencia sanitaria para hijos beneficiarios es solo hasta esa edad, a menos que esté discapacitado, ¿vale? Los funcionarios con J1 que hemos venido en estado de servicios especiales en España y hemos seguido cotizando a España durante 5 años de J1 y a la vez hemos cotizado a Estados Unidos tras el segundo año aquí. ¿Qué pasa con esos 3 años en los que hemos cotizado a la vez en ambos países de cara a la jubilación? Muchísimas gracias, Irene Bernal. Bien, bueno, pues bien, o sea, vamos a ver, hay que tener en cuenta que todo lo que se contribuye a los sistemas de previsión social son derechos adquiridos, ¿vale? Y entonces, gracias a los convenios bilaterales, pues podemos arañar prestaciones. ¿Qué pasa? Que en este caso se ha contribuido al mismo tiempo. Según el convenio bilateral, bueno, pues solamente se tendría en cuenta una de las contribuciones en cada situación. Es decir, que cuando vayas a solicitar la pensión española, ¿vale? Servicios especiales. Bueno, estoy dando por hecho que esta persona está en el régimen general, ¿vale? Y no de clases pasivas, ¿vale? Es decir, que ha ingresado posteriormente al 2011 o está en una comunidad autónoma o una administración donde está incluida en el régimen general. Bien, dicho esto, porque es que si no, no puedo aplicar el convenio bilateral, ¿vale? Entonces, cuando tienes superposición de cotizaciones, hay que analizar ¿qué pasa con España? Bueno, pues en España se tendrán en cuenta las cotizaciones a España, porque siempre van a ser más beneficiosas que si tienes en cuenta las cotizaciones a Estados Unidos, de cara a una pensión, por ejemplo, ¿vale? Y entonces solamente contaría, o sea, no contaría doble ese tiempo, cuenta a efectos de totalización una vez. Es decir, que si está superpuesto durante un año, pues cuenta solamente un año, no dos porque estés cotizando al mismo tiempo a dos sistemas, ¿vale? En el caso estadounidense, bueno, pues lo mismo, ese periodo que está superpuesto cuenta solamente una vez, ¿vale? Y de cara al cálculo de la prestación, se tienen en cuenta las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social Americana, ¿vale? Porque es que las españolas, para calcular la pensión de jubilación, no se tienen en cuenta, ¿vale? Una cosa son los requisitos, insisto, y otra cosa es el cálculo de la pensión. Para el cálculo de la pensión, que en el caso de Estados Unidos es más simple, se tiene en cuenta lo que has pagado a la Seguridad Social Americana, ¿vale? Tienen en cuenta tu nómina y en función Ah, de eso se paga. En España es una base reguladora y se aplica un porcentaje. En la base reguladora no se tiene en cuenta lo que se ha pagado a Estados Unidos a la Seguridad Social americana. En el porcentaje sí se tiene en cuenta todos los años cotizados si se está aplicando el convenio, ¿vale? Tim pregunta ultimísima, voy a intentar leerla perfecta porque no acabo de entender muy bien el contexto, es ultimísima y dice personal laboral en el exterior de la AGE y después te dice, ¿cómo que no tengo derecho a desempleo en España? Yo no creo que hemos dicho eso. Sí, sí hemos dicho eso. Ah, pues estaba yo equivocado. Es que es Vamos complicado, a ¿eh? ver, vamos a ver. Es que, claro, no, es muy complicado. Y este caso bueno, pues crea malestar, con razón, pero hay que estar a la norma, ¿vale? Vamos a retornar a la prestación por desempleo contributivo. Veréis, mira lo que pone aquí. ¿Cuáles son los requisitos? Salir de España para trabajar. Bueno, se supone que lo cumples. Haber trabajado en el extranjero.
es que no estás trabajando en el extranjero, es que estás trabajando en España. Es una situación en alta. Por lo tanto, no cumples con ese requisito. No tienes derecho a la prestación por desempleo en la que te lo conceden por ser emigrante retornado, porque no has trabajado en el extranjero. ¿Vale? Es que ni siquiera tienes, bueno, depende de los casos. En realidad, tú estás en una situación de alta y eso es no trabajar en el extranjero. Estás para la administración estás trabajando para la administración española, ¿vale? Pudiera darse el caso de que cumplas otros requisitos que establece la Ley General de la Seguridad Social para encontrarse en la situación legal de desempleo, que son bastantes. Pero no parece, yo ya es que ya lo repaso en este caso, no parece que sea posible que un empleado público de la Administración General del Estado en Estados Unidos, trabajando en el exterior, tenga derecho a desempleo. Porque cuando cesas aquí para volver a España, no es un cese involuntario, ¿vale? Las razones que sean, pero no es un cese involuntario. Por lo tanto, no tienes derecho a la prestación por desempleo. Se entiende perfectamente. Miguel Ángel Bermúdez, que ya habíamos respondido a tu pregunta anteriormente, y la última, y después ya nos despedimos. A Claudia Fernández nos dice, si no califico para la pensión en España por no tener trabajo ni allá ni aquí lo suficiente, igual tengo la asistencia sanitaria en España cuando tenga edad de jubilación. La respuesta es que sí, porque ya me has dicho antes, esta me la sé hasta yo, aunque depende de dónde residas. Sí, exactamente. Vale. Resides en España, tienes derecho. Señores, yo simplemente quiero agradecer la posibilidad de que hayáis estado allí. Durante todo el tiempo os habéis mantenido, aún sois 40 personas. No tengo palabras para agradecer vuestra paciencia y sobre todo el haber estado ahí con esta sesión, y sobre todo agradecerte a ti, a Pilar, por la forma en la que lo has contado y sobre todo con la sencillez en la que temas tan complejos y tan sumamente variopintos se hacen más o menos digestibles en un entorno tan complejo con el que vivimos. Solo darte las gracias y de verdad, desde nuestra parte, encantados para poder tener en cualquier otra ocasión. Bueno, pues el placer es mío, encantada de poder estar aquí con vosotros y por supuesto que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis y si es conveniente y hay voluntad, desde luego que podemos hacer otra charla quizás un poquito más enfocada en pensiones. Así es que, bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias por estar allí y por hacer vuestras preguntas. Muchas gracias a la Spain Association of the Pacific Northwest porque realmente son los que nos permiten, en este caso, contactar con vosotros, con los ciudadanos españoles y nos permite aclarar todos estos conceptos que de otra manera nos es difícil llegar a nuestro público, ¿no? Entonces hacéis una labor fantástica, muy agradecidos y hasta la próxima. Toda la información la tenéis en el enlace que os acabo de mandar a todo el mundo. Simplemente hacéis clic, like, me gusta, nos seguís. Parezco ya un vídeo de YouTube y todo, en el que simplemente allí colocaremos toda la información necesaria. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego.